Muchas gracias por mirar. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista por Plomovisión, 24 horas de opinión. Si estás en Santiago de Chile y te gusta la comida árabe como a mí, te recomiendo Sahara Gourmet, San José 338 San Bernardo, Santiago de Chile. Síguelos en sus redes sociales como @saharagourmet.cl. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión, 24 horas de opinión y a Azabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Continuamos conversando con el abogado venezolano, miembro de Repúblicos, Humberto González. Bienvenidos y seguimos con la segunda parte de la entrevista con Humberto González. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos. Tú eres lo más importante, ¿ok? Bueno, Humberto, gracias de nuevamente y bienvenido a mi plataforma @Azabache Online. Quiero continuar con la pregunta que te estaba diciendo, lo del Foro de Sao Paulo. ¿Qué papel juega el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista en todo este caos que está sembrado en la región? Mira, eso hay que verlo. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todos estos grupos que han salido tienen una agenda, por supuesto, de promover ese modelo, tratar de llevar movimientos supuestamente, vamos a decir, de izquierda, pero que son la alianza de los transexuales y de las lesbianas y los gays y toda una cantidad de minorías que no reflejan lo que es digamos, la totalidad de una sociedad política en cada uno de estos países, sino que simplemente se presentan como una asociación de minorías que supuestamente es la mayoría que quiere tomar el poder político. Estos foros y estas instancias que tú has mencionado han sido instrumentales a la hora de hacerle propaganda a esa agenda del globalismo. Hay pues una cantidad, hay evidencia de la ayuda de la fundación de George Soros a estos partidos políticos, financiando estos grupos, financiando la propagación de estas ideas. Pero esto hay que verlo también en el contexto de un enfoque que es particularmente importante y que hay que tener en cuenta. Hay un pensador marxista de nombre Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci hizo una elaboración teórica, un aporte muy importante al marxismo, que fue desarrollar el concepto de hegemonía cultural. Y por la vía de la hegemonía cultural, conquistar la hegemonía política. Ahora, de manera, no vamos a entrar al detalle, pero ¿de qué se trata esta hegemonía cultural? Se trata que a la hora de dar el combate político, primero se derrota culturalmente al adversario, de manera que cuando viene el combate político, el adversario prácticamente se rinde. Entonces, de eso, por ejemplo, podemos explicar cómo en un país como en los Estados Unidos hay un periódico tan influyente como el New York Times que se hace eco de una agenda que atenta contra la nación norteamericana. Pero bueno, es que eso lo vimos en Venezuela en el año 98, por ejemplo, donde los medios de comunicación se hicieron eco, prácticamente se convirtieron en el eco de la campaña de Chávez y asumieron como propia esa agenda, pero nunca pensaron que esa agenda iba a terminar destruyéndoles a ellos su existencia y sus propios negocios. Entonces, esto lo que trata es de posicionar un conjunto de ideas por la vía de la propagación de estas agendas, y entonces se comienzan a ver como reclamos que antes eran vistos como algo periférico, ahora son vistos como reclamos legitimados por la sociedad. Pero no es cierto. Por eso nosotros, por ejemplo, hemos aprendido del filósofo Gustavo Bueno, el filósofo español Gustavo Bueno, que no podemos darle crédito a eso que se llama, ¿qué es la opinión pública? La opinión pública no puede ser la opinión de las agencias corporativas de las compañías, digamos, de comunicación. Afortunadamente, hoy día el Internet ha logrado democratizar todo lo que es, claro, recibimos lo bueno y lo malo. Lo bueno es el acceso a la información, lo malo es que hay una gran cantidad de informaciones que no son tales, de fake news, pero en realidad en este momento estamos frente a una situación donde estas diferentes instancias utilizan esos mecanismos, vamos a decir, culturales, medios de comunicación,
y comienzan a influir desde el punto de vista ideológico en la agenda política de los diferentes países. Entonces, ellos comienzan por introducir, y puedo citar otro ejemplo, no hay una razón histórica, aunque se pueda pensar y se pueda argumentar lo contrario, para que un país, por ejemplo, como España, se pueda definir como una combinación de un plurinacionalismo. Eso es un contrasentido, porque cuando ellos establecieron la Constitución del año 78 ya le colocaron el veneno, ¿verdad? Prácticamente para reconocer estas autonomías, alentar esos nacionalismos, y es lo que prácticamente está llevando al estallido a la España de hoy. Entonces, claro, en ese momento nadie pensó que esa expresión de plurinacionalismo tenía una carga ideológica y un propósito muy definido. Hoy día prácticamente es la idea que le da vida a todo ese esfuerzo secesionista, a los catalanes y a los vascos que quieren reventar a la nación española. Bueno, eso lo vemos trasladado en cada uno de nuestros países. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se quiere hacer, digamos, se quiere establecer una adoración, ¿no? Por una idea indigenista, una Pachamama. Es un concepto completamente antihistórico. Yo no estoy planteando despreciar lo que son nuestras raíces, pero no podemos desnaturalizar lo que ha sido el proceso, la evolución que nos ha conducido a esto. O sea, nos ha conducido a lo que tenemos. Entonces, estas son ideas que se comienzan a propagar y a legitimar, se van calando en la gente. Otra idea que es muy común es digamos, el concepto de que, bueno, cualquier crisis política se resuelve con democracia. Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela y cosas así por el estilo que estas instancias pues han venido propagando. La misma manipulación maniquea de los derechos humanos, donde se habla de derechos humanos para unos, pero no se habla de los derechos humanos, por ejemplo, la violación de los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, donde hay una gran cantidad de gente presa, porque, o sea, es la manipulación ideológica. Entonces, yo creo que aquí estamos frente a un combate desde el punto de vista cultural. Se está utilizando este concepto de hegemonía cultural para imponer esta agenda por la vía de los medios de comunicación, y esto es algo frente a la cual quienes defendemos una posición patriótica tenemos que responder de manera inmediata, porque lo que está en juego es la existencia misma de esa sociedad política. Así es, así es. Ellos nos llevan décadas porque esa batalla cultural, esa movimiento que hicieron de meterse en la cultura, en el cine, en muchos países lo estamos viviendo ahora. Nosotros tenemos un trabajo muy grande por delante y uno de ellos es también abrirle los ojos no solamente a nuestra gente, sino a los de izquierda también, porque los de izquierda, por apoyarse mutuamente, están ciegos y resulta que nosotros sabemos que los mismos que apoyaron a Chávez en algún momento, que los mismos que hablo de empresarios políticos, periodistas, hoy están muriéndose de hambre. Entonces, porque la plata no se come, lo repito 1000 veces, la plata no se come. Entonces, tenemos un trabajo enorme por delante, Humberto. Y ahora, puntualmente con Venezuela. ¿Cómo ves a Venezuela hoy? ¿Dónde estamos parados en Venezuela? Mira, es como una vez o varias veces, pues le he escuchado a Alberto Franceschi una apreciación que le hizo el ex ministro de Relaciones Exteriores, Ramón Escobar Salón. Decía que si el chavismo lograba estar más de 10 años en el poder, Venezuela iba a ser una especie de tronco a la deriva en el Mar Caribe. Y eso es lo que somos. Somos prácticamente lo que queda de los despojos que están naufragando en el Mar Caribe. Es un país donde se ha perdido lo más importante, que es el sentido de lo nacional. O sea, estamos hay un deterioro material que es inevitable, es inocultable. No hay forma. La persona que está viviendo en Venezuela está tratando de sobrevivir el día a día. O sea, cada día es una victoria, es cantar una victoria. Bueno, ya sobrevivimos un día y vamos. Es un país donde no hay, digamos, los hospitales, los servicios fundamentales, básicos, esenciales, le son negados a la gente. La comida, la electricidad, por supuesto el internet, hay gente que agrega el cable, pero la inseguridad es un país que ha sido repartido entre
grupos, pandillas, pranes. Hay una situación sumamente grave dentro de muchas cosas que podemos citar. Hay una particularmente que nos preocupa, que es cómo el Estado venezolano, el Estado chavista, ¿verdad?, que está ahorita, es muy efectivo, muy eficiente para aplastar a la sociedad, a los civiles, pero es absolutamente inútil para defender la integridad del territorio. El territorio venezolano hoy día es un territorio desmembrado. Las fronteras, por ejemplo, lo que es la frontera, el estado Táchira con Colombia, es prácticamente, está en manos de los grupos guerrilleros y grupos paramilitares colombianos. Hay zonas, por ejemplo, en el caso del Zulia y en el caso del Táchira mismo, donde las Fuerzas Armadas venezolanas tienen que hacer pactos para no agredirse mutuamente con los grupos paramilitares y con los grupos guerrilleros. El caso del ELN es sumamente delicado porque los mismos militares venezolanos admiten ellos saben que la capacidad logística y militar en equipo militar es superior de los guerrilleros del ELN al ejército venezolano. Si nos vamos al arco minero, si nos vamos al estado Bolívar, nos encontramos donde no solamente hay estos pactos de no agresión, sino entonces está la complicidad de los militares que se han repartido las diferentes redes de distribución de metales preciosos, de contrabando, de lavado de dinero, y es una situación que realmente el país está siendo gobernado en pequeños territorios. Si nos vamos a petar, entonces está Wilexi. En cada espacio territorial hay alguien que no es el Estado precisamente el que está poniendo orden. Y en lo único de lo que el gobierno prácticamente puede hacer gala es que ellos, bueno, tienen allí acceso al Tesoro Nacional, tienen las armas de la República, pero ellos las utilizan para su propia protección y para aplastar al resto del país. Y en estas condiciones es prácticamente inviable pensar en una salida política. No hay salida política, no hay negociación posible. A veces encontramos la dificultad que nosotros hemos encontrado para que se entienda el tema de Venezuela es que la gente no cree que las cosas son así como las estamos explicando. Cuando nosotros hablamos con políticos, académicos, catedráticos norteamericanos, nos dicen, no, es imposible, no puede ser. Porque claro, tienen otra concepción, es otra cultura. Ellos, por ejemplo, en Estados Unidos nunca va a ocurrir un golpe de Estado porque hay por lo menos 40 millones de ciudadanos norteamericanos que se irían a las armas civiles, que tienen legalmente acceso a armas, y entonces ningún militar se le va a antojar hacer eso. No es el caso de Venezuela, un país donde prácticamente, bueno, son las armas del Estado venezolano en contra de la población civil, y la gente está simplemente, bueno, está sometida, ¿no?, por esa desgraciada circunstancia que nos toca que enfrentar. Frente a eso es muy difícil. El gobierno, claro, ha tenido que enfrentar pues todas estas sanciones. Yo creo que esto está llegando a un punto realmente de quiebre. Hay una información que esta mañana estaba conversando con un grupo de militares que, bueno, le hacen seguimiento a la situación del país, y ellos nos están confirmando que hay una deserción masiva de las Fuerzas Armadas porque, claro, nadie que se aliste en las Fuerzas Armadas del chavismo lo hace por amor a la patria. Lo hacen para tratar de, aunque sea, tener acceso a una ración de comida o cobrar algún tipo de soborno en alguna alcabala, o sea, ser parte del engranaje que le permita tener algún privilegio que el resto de los venezolanos no tienen. Pero es que aún así, la situación es tan difícil que las deserciones son masivas. Y estamos hablando de una Fuerza Armada que ha sido completamente corrompida, ha sido destruida desde adentro. Hay algunos sectores, hay algunos intentos de gente que está, de gente inclusive que han sido chavistas, están tan asqueados de lo que está pasando que tratan de hacer algo. Es muy difícil porque, bueno, hay todo un sistema, digamos, de control, de espionaje internamente. Pero lo que trato de explicar es que el deterioro material es tan grande que la Venezuela que tenemos hoy en realidad tiene que ser reconstruida de abajo hacia arriba. Esto no se va a resolver en unas elecciones. Yo creo que eso es una ingenuidad, y vemos con preocupación cuando hay gente. Una cosa es lo que dice Trump, y vemos que él es muy expresivo y entiende el tema de Venezuela y le hace seguimiento, pero algunos de sus asesores no tienen la misma visión.
Entonces siguen alimentando la tesis de una negociación, de que una negociación le permita la salida electoral a un régimen que ya ellos lo han dicho muchas veces, y lo dijo Iris Varela. Ellos van, si es necesario, ellos van a quemar el país, pero ellos no van a entregar el poder. Entonces tenemos que plantearnos el escenario de ir a una confrontación. Nosotros sabemos que solamente el chavismo saldrá por un acto de guerra, y es la manera como nosotros pues tendremos que comenzar a reescribir la historia, desgraciadamente, pero es así. No porque yo quiera ser un abogado de la guerra, no. Nosotros No, amamos la vida, pero es una realidad frente a la cual no podemos cerrar los ojos. Es un paso necesario, y cuanto antes ocurra será mejor, porque el dolor es muy grande. O sea, el deterioro, la destrucción. Prácticamente estamos llegando al punto, estamos en ese punto de una confrontación entre barbarie y civilización, donde el chavismo sí. representa la barbarie, que es la destrucción del país, de la gente. No les importa. Absolutamente. Si es necesario para que ellos se mantengan en el poder, regalar, meter en guacales el oro y mandarlo a Irán, a donde sea, ellos lo van a hacer. Ellos han hecho lo que nunca jamás ningún gobierno en la historia republicana se había planteado en Venezuela, que es prácticamente desmembrar el territorio con tal y ellos mantenerse en el poder. Entonces, Sí. el daño yo diría que es prácticamente irreparable, y hay que tratar de lograr que haya más conocimiento de esto para que esta intervención militar internacional ocurra cuanto antes. Sí, hay que decirle a todos los que nos están escuchando que Venezuela está invadida por Cuba, China, Rusia, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN, los militares que supuestamente la gente dice, pero digan, o sea, los militares, no, los militares están con el régimen. Fíjense lo que está contando Humberto de lo que está pasando dentro de las filas de los militares en Venezuela, de las Fuerzas Armadas. No tenemos, yo siento que no tenemos una luz en el camino, que la luz hay que provocarla. Y ahí donde te quiero preguntar, Humberto, ¿qué más podemos hacer los ciudadanos de bien para provocar esa limpieza? Porque la necesitamos que liberen nuestro país para poder construir nuestra república. Mira, hay cosas, a Sabache, que podemos hacer, y hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, una decisión de ese calibre, como es la intervención militar internacional que es necesaria en Venezuela, no depende ni de ti ni de mí, porque es algo que eso ya está en otra escala, en otro contexto. Es la geopolítica, son los intereses de Estados Unidos. El día y en la hora en que las urgencias de Venezuela se alineen con las urgencias de Estados Unidos, ese día ocurrirá la intervención militar. Entonces, yo no quiero, digamos, exagerar el optimismo de decir, bueno, vamos a ser mente positiva, y entonces tenemos que pararnos en una realidad. Yo creo que se están dando las condiciones. Se requiere que Estados Unidos lo vea como algo necesario, algo que no hay otra salida, pero también requerimos de que otros aliados importantes en la zona, como Colombia y Brasil, comiencen a sentir este problema como suyo. Me preocupa particularmente el caso de Colombia, que todavía la élite política no termina de entender que ellos están en el mismo camino que iniciamos nosotros hace 20 años. Tienes un poder judicial penetrado por la guerrilla, tienes la guerrilla que le regalaron unas posiciones en el Congreso, influyendo en decisiones políticas, disolviendo el poder político desde adentro, implosionando el sistema político colombiano. Y ojalá la élite política e intelectual de Colombia entienda que ellos tienen que involucrarse en el tema de Venezuela, porque el tema de Venezuela también es el tema de Colombia. Entonces, ¿a dónde vamos con esto que tú me estás preguntando? Esas cosas de la geopolítica escapan a lo que nosotros podamos tratar de influir. Pero ¿qué podemos y qué es lo que sí debemos hacer los millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela? En primer lugar, tenemos que involucrarnos políticamente. No podemos dejarle esto a los políticos profesionales. No podemos dejarle esto a la MUD, no podemos dejarle esto a ningún No, por partido, favor, no, no, ni a, más, ni a, ni a más. la falsa oposición. No podemos confiar en dirigentes que nos digan que porque son jóvenes y entonces son el relevo, pero son el relevo de los corruptos que los han puesto allí. Y me refiero a la gente de Voluntad Popular y de Primero Justicia, que han hecho el peor papel en toda esta jornada. De los adecos y los copellanos, pues ya lo esperábamos, pero esta gente que se vende como una esperanza falsa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos?
prepararnos políticamente para ser parte de un gobierno de facto. Necesitamos por lo menos, claro, cuando digo, hablo de todos, pero conformar un gobierno de facto no es simplemente desde la perspectiva que lo planteamos repúblico, no es simplemente decir, bueno, queremos que Franceschi sea el que presida ese gobierno de facto. Es que necesitamos venezolanos fundamentalmente que sean honestos. Cualquier persona que no le tiemble la voz, que no dude a la hora de definirse como una persona honesta, ese venezolano es necesario. Ese venezolano debe tomar interés en estudiar la historia, en entender la política, y no estamos hablando de ideología. Yo ni siquiera voy a llegar al punto de, ese es otro debate que podemos dar, pero tenemos que educarnos políticamente, prepararnos mental, profesionalmente para ser parte de un gobierno de facto que ponga orden, porque será necesario convocar a miles y millones de venezolanos para que regresemos a Venezuela y poder tomar decisiones difíciles, apoyar ese proceso de ruptura, comenzar a crear el nuevo Estado venezolano. Se requiere de mucha gente y de muchos talentos. Nosotros lo que estamos invitando es que haya una alianza de la gente, de los honestos, de la gente que no ha estado contaminada por los partidos y que podamos participar. Tú lo haces todos los días de tu programa, mucha gente lo hace. Y eso es lo que tenemos porque esa es la lucha eso es lo que le da sentido a la lucha, que pertenecemos a un país, que no nos vamos a rendir. Cada día que nosotros le dediquemos a estudiar nuestra historia, a entender la política, es algo que estamos haciendo para que en el momento en que sea necesario podamos ser parte de ese gobierno de salvación nacional, no el que aquellos quieren imponer, sino del cual todos nosotros tenemos que formar parte para comenzar todos a escribir la nueva historia de Venezuela. Así es, así es. Y se me fue el tiempo, Humberto. Bueno, me quedaron muchas preguntas en el tintero, pero yo te voy a volver a convocar. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi amor. Por favor, dile a todos los que se nos están conectando tus redes sociales, dónde te ubican, todo lo que necesitan saber para encontrarte. Mira, la forma más fácil de ubicarnos es colocar el hashtag, el numeral Repúblicos, y ahí van a encontrar a Franceschi, me van a encontrar a mí, van a encontrar a muchas personas que no son los políticos de siempre. Van a ver muchos nombres nuevos, gente que no son los que salen todo el día en los medios, pero gente que está trabajando y se está preparando, y tú los vas a ver porque son personas que están dispuestas a ser parte de esa nueva generación de venezolanos que sienten orgullo de definirse como patriotas y honestos, dispuestos a salvar a Venezuela. Muchísimas gracias, Humberto. Recibe un abrazo enorme y nos vemos la próxima porque te espero aquí. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Repúblicos no es un partido político, es un movimiento que promueve los principios de libertad individual y colectiva, responsabilidad, defensa de la familia, derecho a la vida, libertad de expresión, propiedad privada, empresa y comercio, valor del trabajo, igualdad ante la ley. Visita su sitio repúblicos.org. Suscríbete a Plomovisión, 24 horas de opinión, y a Sabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @sabacheonline. Difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.